A comenzar la clase. Aspiramos hoy día a terminar ya las exposiciones de este repaso general de tipos y diseños de proyectos de investigación. Y sin más dilación, aunque todavía faltan algunos estudiantes por ingresar, ya eso lo veremos más tarde, comencemos la exposición del grupo, en este caso sería grupo 4. Por favor que se preparen para compartir pantalla y empezar la exposición. Por favor, todos los expositores, las personas que vayan a exponer, que mantengan la cámara abierta. Gracias y adelante. Es el tema, si no me equivoco, de estudios de casos y controles y estudio de cohorte. A ver, adelante. Por favor, el grupo 5, que le tocaba el tema 4, que es estudios de cohorte, casos y controles, Yupa, Veiga, Estensapir, Lori, Cobeña, por favor, adelante. Comencemos porque tenemos que terminar las tres presentaciones. Doctora, ya vamos a empezar a aplicar. Ok, adelante. Buenas tardes, pues nuestro grupo habla sobre los estudios experimentales, ¿no? Nuestro grupo está conformado por Lady Yupapita, Wilber Lori Hidalgo, Mendel Estensapir, Ronald Cobeña, quien les habla, y Cindy Veiga. La siguiente diapositiva. La siguiente. La siguiente. La anterior sería, no, se parece que se ha desconfigurado el orden. Bien. Entonces, para hablar sobre los estudios experimentales, primero necesitamos saber su definición. Esto es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones denominadas variables independientes para observar sus efectos sobre otras variables, las dependientes.
es en una situación de control. La siguiente diapositiva. En este cuadro, en esta figura, podemos ver los ejemplos de la relación de variables independiente e independiente. Por ejemplo, este es un ejemplo. Por ejemplo, el tratamiento, el estímulo, influencia, intervención, influye en ¿qué? En una variable dependiente. O sea, el tratamiento influye, es una variable dependiente. Un tratamiento psicológico, ¿qué hace? Reducir, y la variable dependiente sería la depresión. Un tratamiento médico mejoraría, por ejemplo, la artritis. Un nuevo motor revolucionario, pues incrementaría la velocidad. O sea, es una relación entre las variables independientes y dependientes con ejemplo. La siguiente. La siguiente diapositiva. Pero podemos experimentar siempre, es una interrogante. Por ejemplo, no podemos evaluar las consecuencias del impacto deliberadamente provocado por un meteorito sobre un planeta. Pues este sería un estímulo imposible de manipular. Por ejemplo, ¿quién puede enviar un meteorito a una velocidad exacta para que choque con un planeta? O sea, hay cosas que no podemos experimentar siempre. Tampoco podemos experimentar con hechos pasados. Así como no debemos realizar cierto tipo de experimentos por cuestiones éticas. Ciertamente se han efectuado experimentos con armas bacteriológicas y bombas atómicas, pero incluso castigos físicos a prisioneros, deformaciones al cuerpo humano, pero estas situaciones no deben permitirse en ninguna circunstancia. La siguiente diapositiva. Nosotros tenemos requisitos para experimentar. Y el primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencias de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. La siguiente. Entonces, una interrogante, ¿la variable dependiente se puede medir? Pues la dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. La siguiente. Ya, ¿cómo sería la manipulación de esta variable independiente? Esta puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en este experimento. La siguiente, que ya les voy a hablar sobre la presencia o la ausencia. En este nivel, es decir, en el primer nivel, implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere de que no fue expuesto. La siguiente. Aquí les voy a presentar un ejemplo de la ausencia o presencia. Por ejemplo, a un grupo de personas con artritis se le administra un tratamiento médico y al otro grupo no se le administra. Al primero se le conoce como grupo experimental y al otro, en el que está ausente la variable independiente, se le denomina control. Pero en realidad ambos grupos participan en el experimento. Después se observa si hubo o no alguna diferencia entre los grupos en lo que respecta a la cura de la enfermedad. En este caso sería la artritis. La siguiente. El ejemplo que usted ha puesto no es un ejemplo adecuado. ¿Por qué? Dice que a un grupo con artritis se le administra tratamiento médico y al otro grupo no se le administra. Sí. ¿Eso qué pasaría ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, puede ser un experimento, pero ¿qué pasa ahí? Que a un grupo tiene resultados y el otro con un placebo, ¿qué?
en absoluto. Ese es un experimento que no se podría hacer. ¿Por qué? Porque va contra la ética. Si tenemos ya una indicación de artritis, no podemos dejar un grupo sin tratamiento. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo que está en el libro guía. Okay, claro, pero realmente pues, el ejemplo no es el más adecuado. Pero sí se entiende lo que usted ha querido decir. Ok. Ok. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es referente al mismo ejemplo. Entonces, a la presencia de la variable independiente se le llama tratamiento experimental, intervención experimental o incluso estímulo experimental. Pero es decir que el grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental, o lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente. El grupo de control no recibe el tratamiento o estímulo experimental. Ahora bien, el hecho de que uno de los grupos no se exponga al tratamiento experimental no significa que su participación en el experimento sea pasiva. Por el contrario, implica que se realizan las mismas actividades que el grupo experimental. Doctora. ¿Perdón? Doctora, disculpe. Lo que pasa es que el tema que está exponiendo el compañero le tocaba a mi grupo. O sea, estudios experimentales le tocaba al grupo 5 y al subgrupo 4 le tocaba estudios de corte. Entonces creo que se confundieron los compañeros, no sé qué pasó ahí. A ver, aquí está claro cuáles son los temas. A ver, los grupos de ustedes, yo tengo abierta la distribución de temas. El grupo 5 le tocaba el tema 4. ¿El tema 4 cuál es? Según el tema 4, a ver, veamos. Exactamente, voy a abrir el deber en el aula. Ajá, sí, ahí está especificado, tema 4, tema 5 y cómo está distribuido. A ver, entonces voy a abrir este momento para que no haya ningún... Sí, doctora. Espere un minuto. Estoy abriendo la tarea. Aquí dice que el tema 4 es tema de estudio de cohorte y estudio de casos y controles. Sí, doctora, exacto. Y el grupo 5 son estudios experimentales. Ajá. O sea, el grupo, ajá. Sí, creo que los compañeros se confundieron, no sé qué pasó. Sí, yo tenía la idea de que era también estudio de cohorte y estudio de casos y controles, entonces por eso yo lo dije. Pero cuando ellos empezaron a exponer, digo, quizás me he equivocado yo y no lo comprobé. Efectivamente, usted tiene razón. Pero nosotros somos el grupo 5, pues. Claro, pero ustedes seguramente no han visto la tarea en el aula. En el aula está bien especificada que al grupo 5, o sea, al grupo 5 en el sorteo que yo hice, le tocaba el tema 4, y el tema 4 en la tarea es estudios de cohortes y de casos y controles. Entonces Bueno, está muy yo creo claro que en la tarea. yo Entonces creo que ustedes tiene... seguramente, no sé cómo entenderían, pero han entendido mal. tiene más peso de lo que está en el aula virtual. Por eso, y es correcto lo que dice la compañera. Nosotros somos tema 5, pues entonces si nos tocaba... No es tema 5. Ustedes son grupo 5, que les toca el tema 4. No es tema 5. En la distribución, yo mandé un documento con la distribución donde había una columna que decía grupo, los nombres de ustedes y el tema. Entonces, grupo 5 le toca el tema 4.
Y después, a continuación, el grupo 3 le toca el tema 5. Entonces, ustedes tenían el tema de estudios de casos y controles y estudios de cohorte. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ustedes se quedarían sin en este momento porque tenemos que seguir, por justicia tenemos que seguir lo que se ha planificado. Entonces tendría que ser correcto lo que, si los compañeros del grupo 3 han preparado este tema. Entonces ustedes tendrían que volver a preparar el tema, que sería el tema de casos y controles y estudios de cohorte. Y en todo caso, ustedes tendrían que exponer ese tema el próximo día. Es lo que les podría decir. El próximo día... ¿Perdón? Sí, doctora, no habría problema. Buenas tardes. Entonces, por favor, los compañeros que han comenzado a exponer este rato, ya se suspende esa exposición y ustedes tienen que volver a presentar, incluso el material tiene que volverlo a subir al aula virtual porque ustedes tendrían que presentar ese otro tema que les corresponde. Verán que estaba bien explicado en el aula. Lo que pasa es que a veces ustedes no revisan los documentos. Si no revisan los documentos, se caen en esas equivocaciones. Pero sí estaba bien. Si me permite un momento la palabra. Sí. A ver, diga. ¿Cómo está? Doctora, sí, es que es lamentable un poco por la situación del tiempo y con los compañeros y con usted, pero nosotros nos basamos precisamente en la tablilla que se hizo pública en la red social WhatsApp. Por eso nosotros nos remitimos precisamente a lo que ya estaba escrito. Tema 5... No, tema 5 nunca. A ustedes no les toca tema 5. A ustedes les toca tema 4. Compañero, buenas tardes. Sea... Yo mandé la tabla y recuerdo, y la clase está grabada, y usted volvió a preguntar qué tema le tocaba. Y la doctora y yo le respondimos que usted era el cuarto grupo, y entonces tocó el cuarto tema que bien está en el aula virtual, que sería estudios de corte y estudios de caso. Entonces, doctora, en este caso nos remitimos a lo que usted disponga, no hay ningún inconveniente. O sea, revisen ustedes el aula y ustedes se darán cuenta, ahí hay dos documentos, el documento de la tarea y la distribución de los temas. Ahí claramente a ustedes les toca el tema 4, que son casos y controles y cohorte. Entonces, por favor, ¿qué haríamos? Vamos a cambiar un poco, diríamos, la planificación de la próxima semana. Nosotros teníamos la planificación de la próxima semana, ¿cuál iba a ser? Íbamos a dedicar el primer día, o sea, el día martes, a hacer un taller de los indicadores epidemiológicos y el siguiente día yo lo iba a dedicar exclusivamente a tutorías para las personas que todavía no me han presentado los temas. Porque desgraciadamente a estas alturas, hasta ahora todavía no tengo presentación apenas de 2 temas, de elección de tema, que son 2 nada más, los que han elegido en este momento. Entonces, eso es fundamental, porque la próxima semana ya terminamos estas clases que son generales, que son un repaso, y ya comenzamos básicamente con el protocolo, a hacer el protocolo. Y ya para hacer el protocolo de la investigación ustedes necesitan elegir tema. Entonces yo invertiría la situación y el día martes ustedes expondrían rápidamente esta exposición que no han hecho hoy día y pasaríamos a tener tutorías. Entonces... y obviamente el día jueves, pues nosotros pues tendríamos ese taller de aula. Yo también les daría la oportunidad, para los que queden de elegir temas, les daría oportunidad 1 hora el miércoles, otra hora el jueves, aparte de la clase, por si todavía quedan estudiantes que no han elegido los temas. ¿Estamos de acuerdo?
Listo, doctora, en ese sentido, en lo personal, yo como parte del grupo estoy de acuerdo, pero sí quisiera aclarar que en razón de la ligera confusión, nosotros sí hemos querido cumplir en este momento, ¿no? Bueno, Claro, son bueno, yo cosas no he que revisado ni me ustedes acuerdo pueden. lo que decía la compañera de que quedó grabado. Repase usted también la grabación que está colgada en el aula para que usted mismo se dé cuenta de que así se hizo la distribución. De cualquier manera, todo tiene solución en esta vida, entonces vamos a darle esa solución. Yo confío en que haya sido un error involuntario de ustedes y por eso mismo estamos dando soluciones. Entonces, sin más, por favor pasamos de nuevo al grupo que tiene este tema, que sería el grupo 3, que tiene el tema estudios experimentales. ¿Ok? Ya, buenas tardes, doctora. Adelante. Empiezo nomás. Adelante. Ya. Les voy a hablar sobre los estudios experimentales, vamos sobre también cuasi experimentales y pre-experimentales. Mi persona, Brian Cuarán, les voy a hablar sobre lo que son los diseños experimentales. Este de aquí va a tener al menos dos aceptaciones. La primera viene a ser general y la otra particular. La general se va a referir al momento de que se va a realizar una acción y después se va a observar la consecuencia. Esta de aquí, unos ejemplos, va a ser como, como cuando se mezclan lo que son sustancias químicas y queremos ver la reacción que provoca. O también cuando nosotros cambiamos de peinado y observamos el efecto que va a causar en nuestras amistades. La segunda aceptación viene a ser la aceptación particular de un experimento que este de aquí más tiene un sentido científico. Este de aquí se va a referir a los estudios en el que se va a manipular intencionalmente ya sea una, dos o más variables que van a ser independientes, que estas de aquí van a ser denominadas también como antecedentes. Estas de aquí se van a manipular sobre una o más variables también dependientes, que estas variables dependientes son consideradas como los efectos consecuentes. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de lo que son los estudios experimentales. Estos de aquí van a manipular lo que son tratamientos, estímulos o intervenciones. Como bien dije, estas van a ser denominadas como valores independientes y la consecuencia de esta de aquí viene a ser denominada como valores dependientes. Tenemos varios ejemplos como es el tratamiento médico, va a reducir, va a ayudar a mejorar lo que es la artritis. También lo que es el tratamiento psicológico va a reducir a la depresión, y también de lo que es un nuevo automotor revolucionario va a ayudar a mejorar la velocidad de esto de aquí. Siguiente. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que los diseños experimentales se van a utilizar cuando el investigador va a pretender establecer el efecto requerido sobre una causa que se llega a manipular. Hay ocasiones que no se va a poder, que no vamos a poder experimentar, como por ejemplo, como mi compañera había mencionado antes, un impacto provocado por un meteorito sobre un planeta. Esto de aquí es algo que nosotros no podemos manipular y tampoco no podemos manipular con hechos pasados. Siguiente. Ya, el requisito de un experimento, el primer requisito de un experimento, este de aquí viene a ser la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es aquella que se considera como una supuesta causa de una relación entre diferentes variables. Esa es la condición del antecedente y el efecto provocado por dicha causa es aquella que se la va a denominar como la variable dependiente. En un experimento, la variable independiente va a resultar de interés del investigador, ya que de manera hipotéticamente, será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de una supuesta relación causal, el investigador
va a manipular la variable independiente y también se va a observar la variable dependiente si varía o no varía. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo que está de aquí. Es si un investigador deseara analizar el posible efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de determinados niños, podría hacer que un grupo que se le proyectara un programa de televisión con contenido antisocial y al otro que se viera un programa con contenido de promoción social y posteriormente observar cuál de los dos grupos muestra una conducta muy agresiva. Pues la hipótesis de esta investigación es que nos hubiera dado lo siguiente, es que la exposición de a los niños de ambos contenidos antisociales puede llegar a provocar lo que es un aumento en su conducta agresiva, por lo cual el investigador lo que hace es que la variable independiente para observar el efecto dependiente lo realizará asignando los dos valores. Uno es la presencia de contenidos antisociales por televisión presentada a los niños y la otra es la ausencia de estos contenidos antisociales por televisión. Siguiente. Tenemos lo que es la variable dependiente se mide, que esta de aquí, la variable dependiente no se manipula, sino que para poder ver el efecto que se manipula mediante su variable independiente que tienen sobre ellas. Lo que se va a utilizar viene a ser una letra X, que esta de aquí viene a simbolizar lo que es la variable independiente o el tratamiento experimental. Las letras o subíndices, como van a estar aquí en la imagen, puede ser A o B, estas de aquí van a indicar los distintos niveles de variación de la independiente. Y se va a utilizar lo que es la letra Y, que la letra Y, que esta de aquí va a representar lo que es una variable dependiente. Uno de los aspectos es que puede presentar lo que es la presencia, la ausencia de las variables. Que esto de aquí implica que un grupo se expone a la presencia de variables independientes y el otro grupo no se expone. Aquí también se menciona el ejemplo que dijo mi compañero, que era sobre un grupo de artritis, se le administra el tratamiento médico y el otro grupo no se le administra este tratamiento. Lo cual se puede decir que un grupo al que se expone el tratamiento viene a ser un grupo experimental y el grupo que no se expone al tratamiento se le denomina como grupo de control. Ya cuando se tiene más de dos o más variables, esto hace que se pueda llegar a variar o a manipular lo que son las variables independientes en cantidades o grados. Como por ejemplo, si se quiere analizar el posible efecto del contenido antisocial por televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños. Se puede utilizar lo que son tres variables. A un grupo se le va a poner un programa de televisión sumamente violento con la presencia de violencia física y verbal. Al segundo grupo solo se expone a un programa mediamente violento que solo va a tener lo que es violencia verbal y al tercer grupo se le va a colocar un programa sin violencia, lo cual está de aquí, el investigador va a variar con los diferentes variables. Siguiente. Eso sería mi tema, ¿no? Buenas tardes, ¿me escuchan, compañero? Bueno, continuando. Sí. Sí. Adelante. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente, es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento. Definición experimental. Es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisada en adultos, el investigador debe trasladar o transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales.
En este caso podría ser la violencia televisada será operacionalizada, es decir, transportada a la realidad mediante la exposición a un programa donde haya golpes, riñas, insultos, agresiones, intimidación y persecución, entre otros. Siguiente. Dificultades para definir cómo se manipularán las variables independientes. En ocasiones no resulta tan difícil trasladar el concepto teórico variable independiente a operaciones prácticas de manipulación, entre ellos tratamientos o estímulos experimentales. Manipular la paga de cantidades de dinero otorgadas, la Sin embargo, muchas veces resulta verdaderamente complicado representar el concepto teórico en la realidad, sobre todo en las variables internas, variables que puedan tener diversos significados o variables que sean tan difíciles de alternar. La socialización, la cohesión y la conformidad o el poder, la motivación individual, son conceptos que requieren un enorme esfuerzo para el investigador realizar esa investigación. Siguiente. Bueno, guías para sortear dificultades. Para definir cómo se va a manipular una variable es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, consultar experimentos y antecedentes para ver si fue esa la forma exitosa de manipular una variable independiente. Como segundo, evaluar la manipulación. Antes de que conduzca un experimento, el investigador tiene que realizarse varias preguntas. Debe hacerse varias preguntas, entre ellos, las operaciones experimentales representan harán que los sujetos se comporten de diferentes formas. Christensen, 2006. ¿Qué otras maneras de manipular las variables existen? Si el concepto teórico no se traslada adecuadamente a la realidad, lo que sucederá es que al final realizaremos otro experimento muy distinto al que pretendíamos realizar en el comienzo. Como tercero, incluir verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas, hay que tener varias formas para verificar si funciona la manipulación. Pretendemos generar que un grupo esté muy motivado hacia una tarea y el otro no. Después del experimento, entrevistaríamos a los grupos para ver si el grupo que debería estar motivado en realidad lo estuvo durante el experimento, y el grupo que no debería estar motivado no lo estuvo. Una segunda forma es incluir mediciones relativas a la manipulación durante el experimento. Por ejemplo, aplicar una escala de motivación a ambos grupos cuando supuestamente uno debería estar motivado y otro no. Siguiente. Bueno, la manipulación de... ¿Cuál es la manipulación de la segundo variable... requisito de un experimento? Un momentito. El segundo requisito que todo experimento debería tener... Un momento. Quiero aclarar algo. En salud, en los experimentos que se hacen en salud, la manipulación de la variable no tiene esas connotaciones que dice en el libro de Sampieri. Ustedes saben que Hernández Sampieri es un educador. Entonces ellos pueden hacer experimentos que sí que involucren otro tipo de sesgos, que eso no ocurre en medicina. En medicina se manipula sobre todo medicamentos, se manipula sistemas de promoción de salud, se manipula tratamientos, distintos tratamientos quirúrgicos o farmacológicos, que pueden ser ausentes o presentes, o pueden ser distintas dosis de medicamento, o puede ser también un medicamento confrontado con el tratamiento clásico. Entonces aquí las manipulaciones de los tratamientos o de la variable independiente no reviste tanto sesgo como en otros aspectos, incluso en otras ciencias. Lo importante en este caso es que
se sepa que se está dando, a qué grupo se le da cada tratamiento. Eso es lo importante. Ese es el control que debe existir de la variable independiente. Saber que si le tocó el grupo control, siempre va a recibir el tratamiento del grupo control, y si le tocó el grupo experimental, siempre va a recibir el grupo experimental. Sigan. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver cuál es el segundo requisito que un experimento debe tener. El segundo requisito consiste en medir el efecto de la variable independiente que ésta va a tener sobre la variable dependiente. Primero vamos a medir el efecto que tiene la independiente sobre la dependiente. Esto es igualmente de suma importancia, y cómo la variable dependiente va a observar su efecto. La medición debe ser adecuada, válida y confiable. Imaginémonos que vamos a realizar un experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de enseñanza en la comprensión de conceptos políticos por parte de ciertos niños. Y en lugar de medir la comprensión, vamos a medir lo que es la memorización. Por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente, el experimento resultaría un fracaso. Siguiente. ¿Cuántas variables independientes y dependientes debe incluirse en un experimento? No hay reglas para ello. Bueno, depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes. Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hace. En un auténtico experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, pero por ser la variable que se hipotetiza, que será una de las causas que produce el efecto supuesto. Para obtener una respuesta en relación del agente causal, el investigador manipula la variable independiente y se observa si la dependiente varía o no. Manipular es hacer variar o dar distintos valores a una variable independiente. La variable dependiente se mide, pero esta de aquí no se manipula. Siguiente. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? El tercer requisito que todo experimento debe incluir es el control o la validez interna de la situación experimental. El término control hace referencia a que lo que está ocurriendo en relación entre las variables dependientes e independientes. Bueno, ahí debemos encontrar que en las estrategias de experimentación, el investigador no manipula una variable solo para comprobar la covariación, sino que al efectuar un experimento es necesario realizar una observación controlada, dicho por Van Dalen y Meyer en el año 1994. Bueno, lograr el control de un experimento es contener la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes, para así saber si en realidad las variables independientes que nos interesan tienen efectos sobre las dependientes. Cuando hay control, es posible conocer la relación causal. Cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación. Por ejemplo, como el cansancio, el aburrimiento, el hambre y cuestiones similares. Siguiente. Bueno, fuentes de invalidación interna. Se refiere a cuánta confianza tenemos en que sea posible interpretar los resultados del experimento y estos sean válidos. La validez interna se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay control. Vamos a ver cuáles son las fuentes que invalidan internamente el experimento. Como primero vamos a contar la historia. Eventos que ocurren durante el experimento y afecta a las variables dependientes. Vamos a encontrar lo que es la maduración. Es un proceso interno de los participantes. Por el paso del tiempo puede afectar a los resultados. En este caso, un ejemplo sería el cansancio. Inestabilidad. Esta de aquí puede ser poca o nula, confiable,
en las mediciones. Administración. Administración de pruebas que afectan las puntuaciones de pruebas subsecuentes. Instrumentación o cambios en instrumentos de medición o en los observadores principales. La regresión estadística o los valores externos en una prueba tienden al promedio en otras mediciones. Selecciones que al elegir sujetos generan grupos no equiparables. La mortalidad experimental al poder de los participantes entre los grupos que se comparan. Interacciones entre la selección y la maduración, que hace que la selección dé origen a diferentes tasas de maduración. Ahí podemos ver en el libro de Saint-Pierre cuáles son las respuestas que el investigador debe tomar en cuenta ante dichas amenazas. En el caso de la historia, el investigador debe asegurarse de que los participantes de los grupos experimentales y el grupo de control sean los mismos eventos. En el caso de la maduración, seleccionar a los participantes para que los grupos que maduren o cambien de manera similar durante el experimento. Y en cuanto a la inestabilidad del instrumento de la medición, elaborar un instrumento estable y confiable. Pueden seguir observando en el libro de Saint-Pierre el dicho cuadro, porque es muy largo. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se logran el control y la validez? Ya. ¿Cómo se logran el control y la validez interna? Que es necesario que en un experimento se tenga por lo menos 2 grupos que comparar. Si nada más se tiene un grupo, no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de invalidación interna u otras causas ajenas a la variable independiente manipulada. También imaginemos un experimento en el cual queremos ver si un fertilizante hace crecer más rápidamente. Esto sería cierta especie de plantas que debemos tener a las cuales se le administra el fertilizante, que esto vendría a ser el grupo experimental. Y a las plantas a las que no se les va a poner el fertilizante, ese sería el grupo de control. Siempre debe existir un punto de comparación, pero esto no basta con 2 grupos o más, sino que estos deben ser similares en todos, menos en la manipulación de las o las variables independientes. El control implica que todo permanece constante, salvo tal manipulación o intervención. Si entre los grupos que conforman el experimento todo es similar o equivalente, excepto la manipulación de la variable independiente, las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a ella y no a otros factores. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial en la asignación al azar? Pues que pueden sortearse trozos de papel con los nombres de los participantes para formar los grupos o distribuirse papeles con los números del grupo de los participantes. También los grupos asignados deben ser aleatoriamente. También es aconsejable distribuir aleatoriamente aun cuando no haya un sesgo importante al dejar de hacerlo. La asignación del azar puede produce control, pues los factores extraños se distribuyen casi uniformemente entre los grupos. La siguiente diapositiva. Ya. Otra técnica para lograr la equivalencia inicial en el emparejamiento, que consiste en igualar los grupos en relación con alguna variable específica que puede influir de modo decisivo en la variable dependiente. El primer paso es elegir la variable concreta de acuerdo con algún criterio teórico. Es obvio que esta variable debe estar muy relacionada con las variables dependientes. En el segundo paso, esto va a consistir en obtener una medición de la variable elegida para emparejar a los grupos. Esta medición puede existir o efectuarse antes del experimento. En el tercer paso es ordenar a los participantes en la variable sobre lo cual se va a efectuar en el emparejamiento. El cuarto paso va a consistir en formar parejas, tercios o cuartetos, etcétera,
de participantes según la variable de apareamiento. También podría intentarse empatar a los grupos en dos variables, pero ambas deben estar sumamente relacionadas porque de lo contrario resultaría muy difícil el emparejamiento. La siguiente diapositiva. Ya. Una tipología sobre los diseños experimentales. Bueno, se va a presentar los diseños experimentales más citados en la literatura. Para ello nos basaremos, como ya señaló, en la tipología de Campbell y Stang en 1966, quienes dividen los diseños experimentales en tres clases, como son los pre-experimentos, el experimento puro y cuasi-experimentos, que se utilizará la simbología que generalmente se emplea en los textos sobre experimentos. En la simbología y su descripción, sería la R va a significar la asignación al azar o aleatoria, la G el grupo de sujeto, la X el tratamiento o estímulo o condición experimental, la O va a significar medición de los sujetos de grupo, el guión va a ser la ausencia del estímulo. La siguiente diapositiva. Ya. En los pre-experimentos, que es en el estudio de caso con una sola medición, que se va a administrar un estímulo a un grupo y después que se realizan las mediciones. También no hay manipulación de las variables, grupo de contraste, ni se conocen los niveles previos del estímulo, y no es posible establecer causalidad con certeza ni hay control experimental. En lo que es el diseño de post-prueba con un solo grupo, que a un grupo se aplica una medición previa al estímulo experimental y se aplica el estímulo y se aplica con una prueba posterior, que esto va a permitir comparaciones antes y después. No permite establecer causalidad, no hay tampoco un grupo de comparación y pueden actuar fuentes de invalidación. Se corre el riesgo de elegir a un grupo atípico o que en el momento del experimento no se encuentre en su estado normal. En ocasiones, este diseño se utiliza con un solo individuo, que sería el estudio del caso experimental. Estos diseños, al no tener control, podrían usarse como ensayos de otros experimentos o como estudios exploratorios. La siguiente diapositiva. Ya. En los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna, como es el grupo de comparación y la equivalencia de los grupos, que asimismo pueden utilizarse prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan prepruebas, aunque la postprueba si es necesario para determinar los efectos de las condiciones experimentales. A continuación, mi compañera le va a hablar sobre los diseños de postprueba. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los diseños con postprueba únicamente y grupo de control. Bueno, este diseño va a incluir principalmente dos grupos, uno que va a recibir lo que viene siendo el tratamiento experimental y el otro grupo que no va a recibir el tratamiento experimental, o también denominado grupo de control. Ya. Por lo tanto, la manipulación de la variable va a ser independiente y solo va a alcanzar los dos niveles, uno que va a ser del de presencia y el otro de ausencia de los sujetos, ya que a uno se le asigna el tratamiento y hay otro grupo que no es asignado el tratamiento. Bueno, este tipo de diseño, los sujetos van a ser asignados de manera aleatoria y también especialmente cuando concluye la manipulación del grupo del diseño y la independiente de la variable va a alcanzar solamente dos niveles, como aquí podemos observar que se va a encontrar representada. Aquí tenemos el grupo 1 y el grupo 2. La X se va a encontrar representada a las personas o al grupo que sí se les va a administrar el tratamiento, y la que no se encuentra con X va a ser el grupo que se va a encontrar representado a la que no se le administra el tratamiento.
Es importante conocer este diseño, ya que la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia y la ausencia del tratamiento, y que sobre todo van a tener lo que es una variable independiente. Bueno, inicialmente también mencionaba que estas variables van a ser equivalentes para asegurarse durante el proceso que el experimento sea y continúe siéndolo, por lo cual el experimentador debe observar que no ocurra algo que interfiera, afecte a este grupo en el momento de realizar el experimento. También tenemos que evaluar la hora en que se efectúa el experimento, que sea la misma hora en ambos, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, al igual que las condiciones ambientales y demás factores mencionados. Bueno, ya, aquí nosotros tenemos el diseño de Wilmaz y Jurs, que fue aplicado en el 2018. ¿Qué quiere decir? Menciona que de preferencia la postprueba debe ser administrada inmediatamente después que concluya el experimento, especialmente si la variable dependiente tiende a cambiar con el paso del tiempo. Como se estableció, menciona que este tipo de diseño consta de dos grupos, de manera que la postprueba se aplica de manera simultánea en ambos grupos. La comparación que se da entre las dos postpruebas de ambos grupos, tanto en el 1 como en el 2, nos va a indicar si hubo o no un efecto de manipulación, y si ambos grupos difieren significativamente, como se encuentra representado aquí. Esto nos indica que el tratamiento experimental si tuvo un efecto a considerar, ya sea como el primer ejemplo que les mencioné, que hubo una interferencia de un grupo con un tratamiento y otro que no. Si se establece que existe algún cambio en ese tratamiento aplicado, nosotros podríamos podríamos decir que ese grupo, o estimular una hipótesis de que sí hubo un cambio grupal. Bueno, también menciona que si no hay diferencia tanto en el grupo 1 como el grupo 2, ello nos indica que no hubo un efecto significativo en el tratamiento experimental, y entonces nosotros vamos a considerar una hipótesis nula grupal. Bueno, también hablaba que la selección del tratamiento, la selección tampoco es problema, ya que si hay sujetos atípicos en un grupo, también habrá igualmente en el otro grupo sujetos atípicos, ya que un grupo va a compensar al otro, y que la inestabilidad no afecta por los componentes del experimento, ya que son los mismos para todos los grupos. Bueno, los efectos de estos tratamientos experimentales se investigan, sobre todo comparando las postpruebas tanto del grupo 1 como del grupo 2. En ocasiones se espera siempre de todos los tratamientos experimentales, se espera y se ha comprobado que el grupo 1 sea mayor que el grupo 2 si el tratamiento, sobre todo, como ya les mencioné, trata de un tratamiento experimental. Ya. También menciona que la mortalidad no afecta, puesto que al ser los grupos equiparables, el número de personas que abandonan a cada grupo tendrá que ser el mismo que aplique la mortalidad. Y lo único que va a influir en un grupo también influirá de manera equivalente en los demás grupos. O sea, aquí estamos hablando de dos grupos. Uno que fue aplicado, lo que viene siendo un tratamiento farmacológico, y el otro no. Bueno, y este razonamiento se va a aplicar a todos los diseños experimentales, especialmente puros, como ya los mencionó mi compañera. A ver, ¿cambio? Bueno, también en segundo lugar, nosotros también tenemos los diseños con preprueba, postprueba y un grupo de control. ¿Qué quiere decir? Este diseño se va a incorporar sobre todo en lo que viene siendo la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Estos participantes también igual van a ser asignados al azar a los grupos, y después se les aplica o se les va a aplicar simultáneamente la preprueba. Un grupo va a recibir un tratamiento experimental y el otro no. Como les mencionaba, el grupo que no va a recibir el tratamiento experimental solo se le va a denominar como el grupo de control. Ya.
Y por último, también se les va a administrar también simultáneamente una prueba, que siendo que este va a tener un diseño que va a ser un diafragma que en algunos casos, para no repetir exactamente la misma prueba, se desarrollan dos versiones equivalentes que van a producir los mismos resultados en un solo grupo. Bueno, y la historia se controla viendo o aconteciendo. Se controla viendo o aconteciendo o el acontecimiento que afecte a un solo grupo, más no a los dos grupos. Bueno, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo un ejemplo del diseño de preprueba, postprueba y grupo de control. Bueno, un investigador desea analizar el efecto de utilizar un DVD didáctico con canciones para enseñar hábitos higiénicos a los niños de 4 a 5 años de edad. La pregunta de investigación es, ¿los DVDs didácticos musicalizados son más eficaces para enseñar hábitos higiénicos a los niños de 4 a 5 años de edad que otros métodos tradicionales de enseñanza? Bueno, en la hipótesis 1 de investigación tenemos los DVDs didácticos constituyen un método más eficaz de enseñanza de hábitos higiénicos a niños de 4 a 5 años que la explicación verbal y los libros impresos. Y 100 niños de 4 años, o sea, el experimento o el diseño de la postprueba fue dado a 100 niños de 4 a 5 años de edad que se asignaron al azar a los 4 grupos que se encuentran mencionados a continuación. En el primer grupo recibirá instrucciones sobre hábitos higiénicos por medio de un DVD con caricaturas y canciones, con una duración de 30 minutos. El segundo grupo va a recibir las explicaciones de hábitos higiénicos de una maestra que se va a encontrar instruida y para ello la ilustración durará 30 minutos y no se permitirá preguntas. Y el tercer grupo leerá un libro infantil ilustrado con explicaciones sobre hábitos higiénicos y esta publicación inclusive va a estar diseñada para que un niño promedio de 4 a 5 años la lea en 30 minutos. Y el cuarto grupo, el grupo de control, verá un DVD sobre todo un tema durante 30 minutos. Bueno, los grupos permanecerán simultáneamente en 4 salones de clases. Todas las explicaciones, DVD, instrucción oral y libro van a contener la misma información y las instrucciones son estándares antes del inicio del tratamiento experimental. Y bueno, a todos los grupos igual se les va a aplicar una prueba sobre conocimientos de hábitos higiénicos especialmente diseñada para niñas. Del mismo modo se aplicará una vez que haya recibido la explicación por medio que les correspondió. Bueno, este ejemplo que nosotros podemos observar aquí se va a encontrar esquematizado en lo que viene siendo el siguiente cuadro, que está aquí. Como se representa, tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 1 que se le fue aplicado lo que viene siendo el video didáctico, el grupo 2 que tuvo la explicación verbal, el grupo 3 que tiene la lectura del libro ilustrado y el grupo 4 que no fue estimulado por ninguno. Como podemos observar, aquí tenemos las comparaciones de que se aplican en este diseño. Y vamos a observar, bueno, esto ya es una mezcla que le hacen ahí para obtener los resultados. Bueno, y las interpretaciones de los resultados, vemos que en el grupo 1 hay efectos de todos los tratamientos experimentales, incluso del grupo testigo, pero son diferentes. En el resultado 2, vemos el grupo 1, el grupo 1, el grupo 3, el grupo 5, 2, 6 y 7, van a tener resultados similares que vienen siendo tanto en el grupo 3 y en el grupo 4. Y su interpretación dice que no van a existir efectos ni en el grupo 1 ni en el grupo 3, pero sí hay efectos en el grupo 2. Igual, y la interpretación del resultado 3 menciona que no va a haber efectos de los tratamientos experimentales, sino va a poseer un efecto de sensibilización de la preprueba o de la maduración de los grupos. Igual, este va a estar parejo y no se encuentra bajo control en el grupo 3. Bueno, y tenemos por último lo que viene siendo el diseño de cuatro grupos, o también conocido como el diseño de Salomón, o el diseño de Salomón,
Bueno, nos dice que Solomon en 1949 propuso un diseño que era la mezcla de los dos anteriores ya mencionados, con 2 grupos experimentales y 2 de control. Y solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les va a administrar o fueron administrados la preprueba, y a los 4 grupos se les aplicará la postprueba. Y entre sí decía que entre los participantes que fueron siempre se van a asignar lo que viene siendo de una forma aleatoria, y que la ventaja de este diseño es que el experimentador tiene o va a tener la posibilidad de verificar si existen posibles efectos de una preprueba sobre la postprueba, puesto que a unos grupos se les va a administrar un test previo y a otros no. Bueno, y aquí tenemos el diagrama que se va a encontrar representado. Ya, bueno, de ahí viene otro diseño, pero eso le toca a otro compañero que no está, doctor. Faltaba un compañero para exponer. Doctora, es el chico que usted dijo que lo agreguemos al grupo para que le demos la oportunidad de exponer. Lo comunicamos con él por todos los medios y le pasamos el tema que le tocaba y quedó de acuerdo de exponer, pero hasta el día de hoy no ha enviado sus documentos. Bueno, entonces vemos que falta esa parte del tema, pero básicamente lo que falta es decir lo que es un cuasi experimento. Sí, ese le toca a él. Básicamente el cuasi experimento es parecido al experimento puro. Tiene 2 o más grupos con grupo control, y lo único es que no está asignado al azar. Es la única gran diferencia. En salud no se asigna al azar porque precisamente por ciertos motivos éticos, si se sabe, por ejemplo, que el individuo tiene una enfermedad, pues los tenemos que integrar al grupo del tratamiento. Entonces, más bien, el investigador es el que hace la asignación a conveniencia, entonces ya se pierde el efecto del azar. Ese sería el cuasi experimento. Y para efectos de proyectos que ustedes pueden hacer, obviamente todos los estudios experimentales son longitudinales, excepto, bueno, también el preexperimento es longitudinal, pero se puede hacer en menos tiempo. Ustedes han visto que el preexperimento no tiene 2 grupos, sino es un solo grupo donde se le aplica una preprueba, se le introduce el estímulo y después se le hace una postprueba. Eso, por ejemplo, se puede hacer en algunas, sobre todo fomento o promoción de salud. Por ejemplo, yo les podía indicar un ejemplo clásico de un preexperimento. Puede ser a un grupo de mujeres, se le pregunta sobre las bondades de la lactancia materna, o sea, se le hace esa preprueba, que es una encuesta sobre las bondades de la lactancia materna, si conocen la lactancia materna, etc. Después se le somete a una capacitación o a una serie de capacitaciones, pueden ser 1 o 2, y posteriormente a eso se le aplica la postprueba, que sería otra vez la misma encuesta, para ver si hay diferencia entre la preprueba y la postprueba. Entonces, esto sí es posible que ustedes puedan hacerlo en un estudio, en una modalidad de titulación, porque sí da tiempo para hacer este tipo de proyectos, obviamente con otros aspectos de la promoción de salud. Entonces, porque el resto de proyectos experimentales, pues como son longitudinales, pues tienen que esperar un tiempo para ver el efecto de la manipulación de la variable en la variable dependiente. ¿Ok? Bueno, terminamos la exposición esta y vamos a ver la última, por favor. Adelante.
Sí se ve ahí. Siga. Ya. Muy buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y nos toca hablar sobre revisión sistemática, metaanálisis. Nuestro grupo está integrado por Alcibar Ciro, León Franco Erika, quien habla, Vivaque Juan, Morales Ana y Sebastián Sabana. Siguiente. Sí. Siguiente, Anita. La revisión sistemática. Este es un diseño de investigación integrativa, observacional, retrospectiva o secundaria, que va a sintetizar los resultados de múltiples investigaciones primarias. Por ende, podemos decir que es la búsqueda y evaluación crítica de todos los estudios de investigación que se van a examinar, y que estos estudios en un conjunto van a dar una respuesta a una misma pregunta. Esta revisión sistemática se va a realizar usando una metodología sistemática y explícita para identificar, seleccionar y evaluar críticamente las investigaciones relevantes. Y también para recolectar y analizar los datos provenientes de los estudios incluidos en la misma investigación. Por favor, colóquese mejor el micrófono porque no se le oye. No se oye, nada. Ahora, doctora, ¿se escucha? ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. Ahora también. Adelante. Ya. Bueno, la revisión sistemática es parte esencial de la medicina basada en la evidencia, por su rigurosidad metodológica. Y también porque va a identificar los estudios relevantes para responder las preguntas específicas de la práctica clínica. Estas revisiones sistemáticas han sido muy populares, que han tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, son las más usadas, ya que dispone de un protocolo para identificar y evaluar los estudios y analizar e interpretar los resultados, lo que va a facilitar la transparencia y reproducibilidad de sus conclusiones. Siguiente. Tenemos que recordar que la revisión sistemática hace referencia a todo el proceso y engloba a la parte cuantitativa conocida como metaanálisis. Por lo que tenemos que saber diferenciar entre la revisión sistemática y lo que es la metaanálisis. A su vez, dentro de la revisión sistemática existen dos formas: cuantitativa, que va a ser la metaanálisis, y cualitativa. Las diferencias van a estar dadas fundamentalmente por el uso de métodos estadísticos que permite la combinación y análisis cuantitativo de los resultados de cada estudio. Es necesario conocer las diferencias entre el metaanálisis y la revisión sistemática. Aunque ambos términos suelen hallarse juntos, no significa que vayan a ser sinónimos. El metaanálisis es solo una parte de la revisión sistemática. Esta va a ser una técnica estadística que va a combinar los resultados de estudios individuales para sintetizar los resultados y dar una estimación global, para integrar sus hallazgos. Esta se va a reservar especialmente para la combinación numérica de los datos. Aunque a veces el metaanálisis se va a usar de una manera igual como si fuera revisión sistemática, pero no es igual. En cambio, la revisión sistemática esta es importante porque incluye también el proceso metodológico de búsqueda y localización protocolizada de toda la información disponible. No todas las revisiones sistemáticas van a incluir un metaanálisis. Puede darse el caso de una revisión sistemática sin metaanálisis, pero no puede haber un metaanálisis sin la revisión sistemática. No tiene lógica. Tenemos que la revisión sistemática, a ver, siguiente.
Siguiente. Necesitamos saber por qué se requiere hacer una revisión sistemática. Si saben que los clínicos de ahora, ellos al consultar la literatura, ellos no se van a conformar con un simple artículo, porque la práctica no nos ha enseñado a solo un artículo. Tenemos que reportar, o sea, encontrar reportes de diferentes autores y cuestionarlos, ya que hay para ver confirmaciones que pueden ser repetidas por investigaciones. Rara vez los estudios de investigación, aún los más rigurosos, nos van a dar una respuesta definitiva a nuestras preguntas clínicas. Y aún en muchos casos, muchos resultados, con el tiempo se van a ir demostrando que eran incorrectos. Por eso, y van a tener muchos sesgos, van a ser insuficientes, van a tener una insuficiencia en lo que es la parte estadística. Por eso es necesario analizar diferentes estudios. Para llevar a cabo una buena práctica clínica debe estar basado en el análisis de la mejor evidencia disponible, la cual puede ser proporcionada por una revisión sistemática, sobre la base de análisis sistemático y método adecuado de informes de investigación relevantes. Existe un método riguroso y explícito para la identificación, evaluación crítica y síntesis de la evidencia clínica. Además, van a existir millones de artículos en los que podemos encontrar y realizar una revisión sistemática. Es más, de 20.000 revistas médicas podemos sacar una revisión sistemática. Por lo que es necesario siempre utilizar las investigaciones originales. También debemos conocer que dentro de la investigación por revisión de publicaciones se conocen dos tipos diferentes. Es necesario diferenciar para poder escoger la revisión sistemática, es necesario diferenciar entre la revisión narrativa y la sistemática, ya que la narrativa, en lo que es la estrategia de búsqueda, en el tema, en lo que es las características focalizadas, se va a centrar la narrativa solo en el tema. Y en cambio la sistemática se va a centrar en lo que es la pregunta. En lo que es la estrategia de búsqueda, la narrativa va a ser no especificada y la sistemática va a ser claramente especificada. En cambio, en lo que es los criterios de selección, la narrativa sí mismo no especificada y la sistemática va a ser específica y va a ser aplicada. En lo que es la característica del análisis de la información, la narrativa va a ser variable, la sistemática va a ser rigurosa y crítica. En lo que es la síntesis, la narrativa va a tener una síntesis cualitativa, y en cambio la sistemática va a combinar las dos, la cualitativa y la cuantitativa. Lo que va a ingresar es el metaanálisis. Ya. En lo que tenemos, como les puedo dar un ejemplo, digamos un tema de una revisión narrativa. Ya. El tema sería enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este tema vamos a incluir la fisiopatología, clínica, diagnóstica y tratamiento. Ese simplemente va a ser nuestra revisión narrativa. En cambio, en lo que es la revisión sistemática, el tema va a modificarse, se va a hacer como una pregunta. Se podría hacer de esta forma: si la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con reflujo gastroesofágico va a aumentar la severidad de los síntomas y la frecuencia de recaída del reflujo gastroesofágico. Se compara en una sistemática, el tema es como más comparativo. Además, las revisiones sistemáticas pueden identificar las razones de las discrepancias o las contradicciones entre los resultados de las distintas investigaciones, impulsando a rediseñar los estudios con el objeto de mejorar la investigación clínica. Y en esta revisión sistemática se debe incluir mayor número de pacientes y va a tener mayor precisión en sus estimaciones que los estudios primarios. Siguiente. ¿Cuándo se necesita una revisión sistemática?
Principalmente se van a necesitar revisiones sistemáticas cuando existe una pregunta puntual, generalmente relacionada con efectividad clínica o varios estudios primarios o una incertidumbre marcada, si hay una pregunta específica. También cuando vamos a abordar una duda clínica, vamos a tener claro que el mejor tipo de estudio va a ser la revisión sistemática. Aunque la mayor parte de estos van a evaluar ensayos clínicos para responder a preguntas sobre intervenciones terapéuticas, se empieza a extender su aplicación a otro tipo de estudios que responden preguntas sobre pruebas diagnósticas o de pronóstico, y involucrando estudios observacionales también. La revisión sistemática provee una síntesis racional de la investigación básica, supera las limitaciones de las revisiones narrativas al aplicar estándares rigurosos a la investigación secundaria, en donde la unidad de estudio son otros estudios de investigación, como si fueran aplicados estudios de investigación primarios, que van a ser los estudios finales. Es conocido el hecho de que pueden pasar años desde que se publique una intervención efectiva y esta se va a aplicar después de muchos años de haberse publicado. No se debe usar las revisiones sistemáticas para diferentes causas, como para probar o no un fármaco nuevo. Tampoco se debe se debe usar esta revisión para obtener un efecto pequeño que se haga significativo al combinar estudios de baja calidad. O tampoco también no se debe usar esta revisión cuando hay un único objetivo de aumentar el número de publicaciones sin una necesidad, y cuando no tenemos claro para responder una pregunta de investigación relevante. Siguiente. Elementos para una correcta revisión sistemática. En ellos tenemos que tener claro que hay que tener claro enunciado de la pregunta a responder, definición de criterios de inclusión y exclusión, extensa identificación de la evidencia disponible, uniforme extracción de los datos, evaluación de la calidad de los estudios, una clara presentación de los resultados, análisis estadístico, que sería, aquí entra el metaanálisis, estimación de la medida global del efecto con su IC 95%, determinación de la heterogeneidad, análisis de subgrupo y sensibilidad, determinación del sesgo de publicación. Siguiente. ¿Cuáles son los pasos básicos de una revisión sistemática? Para desarrollar la revisión sistemática requiere diferentes pasos. Principalmente definir una pregunta clara. Tenemos que identificar y convertir el problema, la incertidumbre o la laguna que tenemos en una pregunta, que esta va a ser respondida. Formular una pregunta significa reducirla a términos claros y precisos, identificando sus componentes principales. Para formular la pregunta podemos usar la mnemotecnia PICO. Esta nos ayuda a estructurar los cuatro componentes de una pregunta clínica. La P, que significaría paciente, la I, intervención, la C, comparación, y la O, que es resultado, pero la estamos usando en inglés. La P, que son los pacientes, o grupos de población relevante, puede ser grupos de edad, estadio de la enfermedad, comorbilidad, etc. En lo que es la intervención, que sería la I, puede ser factor pronóstico, agente etiológico, prueba diagnóstica. La exposición o procedimiento. Y la C, comparación. Esta se refiere a la alternativa a la intervención de estudio, tales como tratamiento habitual o placebo, ausencia de un factor de riesgo. Así como también contra quién se compara la intervención. Y la O serían los resultados. Los desenlaces apropiados. En este va a haber variables de resultados clínicamente importantes. Tenemos un ejemplo
Por ejemplo, en los pacientes por reflujo, es casi el mismo ejemplo anterior, pero este ya está para poder sacar la pregunta. ¿Cómo se sacó la pregunta? En los pacientes por reflujo gastroesofágico con el Helicobacter pylori positivo que reciben IVP por periodos prolongados, la erradicación del Helicobacter pylori disminuye el riesgo de gastritis estrófica cuando se compara con la no erradicación. Como podemos ver ahí, tenemos la neumoctenia pico dentro de la pregunta. Va a estar el paciente, que puede cambiarse la palabra, pero tiene que ser un grupo subjetivo. Y la intervención es qué es lo que se está usando en la pregunta para que se ha hecho. Y lo que es el desenlace, o sea, el resultado, ya sería en lo que nos va a dar la respuesta, en lo que nos lleva a la pregunta. Y estas preguntas se va a ir comparando, cuando se compara. Se utiliza, o sea, la pregunta se hace muy compleja. Sí. Tenemos que se debe realizar la formulación del plan de búsqueda en la literatura. No. Se le acaba usted el tiempo. Bueno, concrete, por favor. Ya. Sí, aquí tenemos que hay que especificar la inclusión y la exclusión de los estudios. Para hacer esto se debe obtener un tipo de diseño metodológico del estudio. El tamaño de la muestra hay que tenerlo presente, el tipo de tratamiento tanto experimental como de control y el año de publicación del estudio. Es necesario y que este tema de investigación nos lleve a obtener buenos resultados, a obtener buenas características de lo que es los pacientes, las medidas de observación y la calidad y la medición. Siguiente. Lo que es la formulación del plan de búsqueda de literatura, la búsqueda se va a iniciar con la formulación adecuada de la palabra clave, la investigación en las bases de datos pedagógicas. Una vez que tenemos ya la pregunta, necesitamos hacer con rigor y determinación a la población de efecto, la intervención, los resultados medidos y las características de los estudios analizados. Se debe recoger en un protocolo los medios de utilizar para encontrar y seleccionar los estudios que entrarán en la revisión. El principal suministrador de referencias es la base de datos bibliográfica, que puede ser Envase, Lilia, colaboración de Croquet Library, PubMed o Web o Acknowledge. Bueno, también se pueden hacer búsquedas manuales en revistas no incluidas, en la base de datos, registros de clínico asistente, consultas con expertos, resúmenes, comunicaciones a congresos, consultas de agencias financieras, y también se puede usar la inclusión siguiente, la inclusión de la literatura gris, que esta va a estar compuesta por informes técnicos, actas de congresos, tesis doctorales, trabajos no publicados o parecidos en publicaciones, los cuales no serán publicados. Solo un 31% de metaanálisis publicados incluyen este tipo de evidencia. Y siguiente. Se le acaba el tiempo. Otro compañero tiene que pasar, si no, no podemos terminar con los 4 compañeros restantes. Ya esa ya. Debemos saber de predeterminar la estrategia. No puede seguir, usted ya no puede seguir explicando más porque usted lleva media hora explicando. Entonces, por favor, pase al siguiente. Faltan 4 personas que tienen que exponer. Y no vamos a terminar, bueno, tenemos que terminar en esta clase. Una exposición tiene que ser sintética, no puede ser tan amplia. Gracias. Buenas tardes, doctoras y compañeros. Continuando con el cuarto punto de lo que es la revisión sistemática, tenemos los registros de los datos y la evaluación de la calidad del estudio seleccionado. Aquí es muy importante registrar con todo rigor y detalle las características relevantes mediante un formato predeterminado. Aquí lo que es el registro debe incluir escala o criterios preestablecidos para definir la validez del estudio. La evaluación de la calidad de los estudios individuales que se incluyen en la revisión sistemática, esta va a ser muy necesaria ¿para qué? Para limitar los sesgos
formarse lo que es una idea precisa de las potenciales comparaciones y guiar la interpretación de los resultados. En cuanto a la calidad, es difícil de definir. Una dimensión de la calidad está relacionada con la validez de los hallazgos generados por el estudio. Y se van a plantear dos distinciones, como va a ser la validez interna y la externa. ¿Qué nos indica la validez interna? Se refiere a la capacidad de evitar errores sistemáticos o sesgos mediante el diseño y realización del estudio. Mientras que la validez externa se relaciona con aplicabilidad de los resultados a una población específica. Siguiente, por favor. En cuanto a las escalas más frecuentes usadas, tenemos las de YADA, que esta va a considerar solo aquellos aspectos relacionados con los sesgos referidos, en sí a la aleatorización, el enmascaramiento, que es conocido también como doble ciego, que va a impedir que los pacientes y el propio investigador tengan acceso al objeto del tratamiento. Y tercer punto es la descripción de las pérdidas del seguimiento. Este cuestionario es sencillo, fácil y rápido de aplicar. Puntúa los ensayos clínicos de 0 a 5. Si su puntuación es menor a 3, se considera de baja calidad, pero si es mayor a 3, es de buena calidad. También hay otros criterios como de Guya y Sake, que esto van a involucrar en los experimentos clínicos controlados 3 criterios fundamentales, como va a ser la aleatorización y ocultamiento en la asignación del tratamiento, el cegamiento para aquellos que dan y reciben la atención, y finalmente el sesgo de desgaste o de pérdida, que esta va a involucrar lo que es la información sobre las pérdidas de los participantes, ya sea por abandono, bajas o violaciones del protocolo. Siguiente. En el quinto y último paso tenemos lo que es la interpretación y presentación de los resultados. Aquí los hallazgos de los estudios individuales deben ser agregados para producir lo que es una gráfica sobre la efectividad clínica de la intervención. Algunas veces esta agregación es cualitativa, pero usualmente es cuantitativa, es decir, se utiliza bastante los números, usando lo que es la técnica conocida como metaanálisis. La forma usual de presentar los datos a través de una gráfica es conocida como forest plot o gráfico de efecto. Siguiente. Como observamos en esta gráfica, va a mostrar lo que son los resultados de la comparación de riesgo de hemorragias persistentes por úlcera péptica entre los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de histamina 2. El resultado de cada estudio se representa por uno de los índices habituales que ya hemos conocido anteriormente en materias diferentes, como va a ser el odds ratio o razón de disparidad. Este odds ratio de cada estudio se representa en su gráfica por un cuadrado, como observamos en la imagen, que pueden variar según su tamaño, que esta varía de acuerdo a lo que es la información en cada estudio individual, y también tenemos lo que es una línea horizontal, que esta nos indica lo que es la incertidumbre o precisión del efecto del tratamiento de ese estudio. El convenio en las revisiones sistemáticas es construir un odds ratio de modo que los valores menores a 1 estén a la parte izquierda de la gráfica, correspondiendo a lo que es un efecto favorable al tratamiento del estudio. Esta gráfica contiene también una línea vertical que va a ser el odds ratio referencial, que equivale a 1, que este es un valor de no efecto. También podemos observar que se realizaron 11 estudios en las cuales la mayoría de los casos el cuadrado se representa en la parte izquierda, es decir, que sugiere un efecto preventivo de los inhibidores de la bomba de protones con relación al desenlace de persistencia de hemorragias por úlcera péptica. Sin embargo, en ellos 9, los intervalos cruzan la línea de no efecto, indicando que aunque existe una tendencia a favor de los inhibidores de la bomba de protones, las diferencias no alcanzan significancia estadística, probablemente por reducido tamaño de la muestra. Bueno, a continuación hablarán ya sobre lo que es el metaanálisis en sí. Gracias. Bueno, ¿qué es el metaanálisis? El metaanálisis es una metodología para la revisión sistemática y cuantitativa de la investigación, ampliamente consolidada y aplicada en las ciencias de la salud. Este aquí nos va a ofrecer las técnicas necesarias
para acumular rigurosa y eficientemente los resultados cuantitativos de los estudios empíricos sobre un mismo problema de salud, así permitiendo a los profesionales de la salud la adopción de decisiones bien informadas en sus respectivas áreas de trabajo. Siguiente. Bueno, vamos a tener aquí lo que va a ser la revisión. Cuando un investigador se interesa por un determinado problema de investigación, lo habitual es que comience por revisar los trabajos ya publicados, solo esto es sobre el particular, con el objetivo de hacerse una idea general de lo que se conoce y desconoce al respecto. En esto de aquí vamos a tener que se van a dividir en tres las revisiones. Tenemos las tradicionales, las sistemáticas, y por último el metaanálisis. Entonces, en las revisiones tradicionales, el investigador tiene la libertad para desarrollar su trabajo conforme a sus propios criterios, sin necesidad de dar cuenta detallada de la metodología aplicada. En las denominadas revisiones sistemáticas van a tener el objetivo fundamental de reducir los múltiples sesgos asociados a las revisiones tradicionales, exigiendo la clarificación de todas las decisiones y procedimientos aplicados en la selección, evaluación crítica y síntesis de los estudios relevantes en el tema objetivo. Finalmente vamos a tener lo que va a ser el metaanálisis, que son las revisiones sistemáticas en las cuales se van a aplicar las técnicas estadísticas para el análisis cuantitativo. Siguiente diapositiva. Ya, aquí vamos a tener lo que van a ser las fases de un metaanálisis. Los metaanálisis, ya como les había dicho anteriormente, que son revisiones sistemáticas, objetivas y científicas, estas precisamente porque se desarrollan a través de una serie de etapas claramente establecidas y que son muy similares a las propias de cualquier investigación empírica. Entre estas vamos a tener lo que son la formulación del problema, la búsqueda de la literatura, la codificación de los estudios, el análisis estadístico e interpretación y la publicación del metaanálisis. Siguiente. Y aquí vamos a tener lo que va a ser la búsqueda de la literatura. Una vez formulado el problema, el siguiente paso de un metaanálisis consiste en definir los criterios de la selección que han de cumplir los estudios empíricos y así desarrollar una búsqueda en la literatura lo más exhaustiva posible. Entre los criterios de selección figuran un periodo temporal de realización de los estudios, el diseño de investigación que deberían tener, el lenguaje en el que deberían estar escritos y otras características más específicas determinadas para los objetivos de cada uno de estos metaanálisis. A continuación va a seguir mi compañero. Doctora, buenas tardes. Ahí sigue el compañero Ciro, pero se le ha ido la luz y no se ha podido conectar. Sigo con las... Doctora. Sí. ¿Sigo con, no sé, pues, con las mías o explico? Si hay una continuidad, sería bueno que terminen porque están explicando las fases del metaanálisis. Entonces, bueno, aquí, si usted puede explicar, explique rápidamente y ya pasa lo suyo. Entonces, buenas tardes con todos. Un momento. Buenas tardes con todos. El siguiente paso es la codificación de características y resultados. Como ya mis compañeros han explicado sobre, bueno, Sebastián ya explicó sobre el metaanálisis, que básicamente es un análisis estadístico de la recopilación de varios estudios. Entonces se comparan y por ende los resultados que muestran estos estudios hay que codificarlos para equipararlos.
Los resultados van a variar de estudio a estudio por múltiples factores aleatorios, pero también por determinadas características diferenciales de los estudios que podemos identificar y codificar, como les decía. Características moderadas del estudio y el cálculo del tamaño del efecto. Es importante también mencionar que una de las fórmulas estadísticas de los índices cuantitativos del tamaño del efecto, para equiparar, o sea, lo que se hace es una suma, se ve el efecto de la población en sí del estudio establecido, y se van sumando y se suman la de todos los estudios al momento de hacer el metaanálisis, y se establece un efecto general para todos, para la suma de toda esa población. Entonces, uno de estos índices son el odds radio, que ya lo hemos escuchado, también conocido como el riesgo relativo, para ver si un agente es causal de la otra variable. Ya. Él sí. ¿Sí? No. Ahora tenemos el análisis estadístico e interpretación. Los datos fundamentales del metaanálisis. Se permite promediar los resultados o tamaños del efecto a través de los estudios, evaluar la heterogeneidad de los resultados. ¿A qué nos referimos con la heterogeneidad? Como les decía también, como se obtiene el metaanálisis, se basa en eso, en recopilar varios estudios que al momento de juntar los resultados, pues algunos estudios tendrán muestras distintas, diseños distintos, universos distintos. Mientras más distintos, más heterogéneo. Mientras más iguales, mientras metodología más parecida, cuando lleven como el número de participantes más parecido, con las características más similares, serán más homogéneos. Entonces, a través de estadísticas, a través de fórmulas estadísticas, se permite evaluar no solamente la variabilidad, sino que las características que están influyendo en cada estudio, y se lo puede considerar al momento de ya discutir y realizar el informe y publicarlo. También esto es básicamente lo que explica el último punto, explicar la heterogeneidad en función de las características diferenciales o independientes de los estudios que integran en sí el metaanálisis. Y como pueden ver en esta gráfica, aquí en la parte izquierda están varios estudios. Como pueden ver, aquí están los participantes, donde dicen los pacientes, el número de participantes. Al último se hace una suma total de todos los participantes. Este es el análisis de todos los estudios que se tomaron en cuenta en el metaanálisis y el efecto individual de cada estudio. Como pueden ver, aquí está el efecto 0.6, o también se lo pueden medir en porcentaje. Tiene un 95% de confiabilidad, y a lo último se hace un promedio de todo el efecto para relacionarlo con la población total, como pueden ver aquí. Y el último paso sería la publicación de los metaanálisis, que es básicamente la que llevan todos los estudios de investigación. Se hace el informe de investigación y se publica en una revista. Aquí he traído un ejemplo de un metaanálisis, entonces, que lo conseguí en PubMed. Lleva por tema duración del sueño e incidencia de la obesidad en lactantes, niños y adolescentes. Es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios prospectivos. Como ya les explicó mi compañera Erika, una revisión sistemática no siempre lleva un metaanálisis. El metaanálisis es el análisis estadístico de esa revisión sistemática. Entonces, ¿qué contiene esta publicación? Primero tiene el resumen, tiene la introducción, métodos, resultados, discusión, y algunos también incluyen la conclusión. Pero otros, como en la discusión, ya se incluye parte, como quiera, de la interpretación que se da de los resultados y se compara con resultados anteriores. Unos lo incluyen, otros no. Entonces, la introducción, quería mostrarles con ejemplos más o menos
aunque ya tenemos la idea de qué contiene cada parte. En la introducción vamos a encontrar antecedentes, datos relevantes que introduzcan al tema, que atraigan al lector. Como pueden ver aquí, también se pueden incluir datos estadísticos relevantes, como por ejemplo, como este estudio era la relación de las horas de dormir y la incidencia de la obesidad, al inicio empieza indicando que es importante dormir, luego indica que la prevalencia de obesidad es alta y que se la considera una epidemia mundial. Luego indica que se han realizado estudios, pero de tipo transversal, y que por ende de esa manera como que se incluye, o sea, se asocia que, o se le da fundamento a que se realicen los estudios longitudinales que tienen mayor valor, tienen una mayor calidad de evidencia. Entonces, aquí se indica que se va a realizar un estudio de tipo longitudinal, como vimos en el título también, y prospectivo, en niños, y también a lo último podemos anclarlo a los objetivos, como pueden ver, que los objetivos, uno de los objetivos es revisar sistemáticamente los estudios, realizar el metaanálisis, obtener una estimación cuantitativa del riesgo, que es a través del metaanálisis. En cuanto a los métodos, como sabemos también, en esta parte se indica el diseño, la muestra. En este caso, como es una revisión sistemática, se indica en qué bases de datos se investigó, en PubMed, se mencionan algunas Cochrane. También se indica como es de tipo prospectivo, se indica que en estos estudios deben iniciar, o sea, que sean en niños, ¿no? Como en niños, y que inicien con cambios en las horas de sueño. Entonces a estos niños se les lleva un seguimiento de más de un año para ver si llegaban a desarrollar obesidad. También se indica, en la metodología también se indican los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión, por ejemplo, en esta revisión sistemática, los criterios de inclusión era que fueran estudios longitudinales, que incluyeran solamente edades pediátricas, que se evaluara, que se tuviera seguimiento. Y uno de los criterios de exclusión también eran que fueran transversales, los estudios fueran transversales, que no estuvieran los artículos o los estudios de investigación completos. Aparte de en la metodología también se indican los programas estadísticos con los que se analizaron los datos, con los que se recopilaron y se analizaron los datos. En cuanto a los resultados, se muestran todos, como podemos ver aquí, de 4.632 más o menos estudios de investigación que se analizaron, solo quedaron 42, o sea que cumplían con las características. Entonces, indica que como hubo heterogeneidad, o sea, variaciones en cuanto a las edades, se clasificó por edades. Y algo rapidito. Algo que quería mencionar era que, si pueden ver, está clasificado por edades, como dije, y también el riesgo relativo en todos era mayor a 1, por lo tanto es un agente causal. Cuando es mayor a 1 es un agente causal o está un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, entonces como pueden ver en todos está mayor a 1. Y a lo último, en las conclusiones, también se establecieron discusiones, se compararon con bibliografías anteriores, y por último, en la conclusión, la corta duración del sueño es un factor del riesgo o un marcador del desarrollo de obesidad en lactantes, niños y adolescentes. Entonces, también es importante, por último, mencionar las ventajas y limitaciones del metaanálisis. Como ventaja, puede manejar grandes cantidades de información, como vemos, bastantes estudios a la vez, son replicables como todo estudio de investigación que lleva el método científico. También permite analizar estadísticamente la heterogeneidad, como decía anteriormente, a través de fórmulas, a través de estadísticas, y permite detectar las características diferenciales que pudieran explicar parte de esta heterogeneidad. En cuanto a las limitaciones, puede llevar a un sesgo de publicación, porque
en ocasiones cuando estos estudios no son tan relevantes, tienden a no publicarse. Cuando escogen muestras muy pequeñas, cuando los estudios son muy variables, cuando es muy heterogéneo. Entonces, eso indica esa publicación. También restan validez a las conclusiones cuando no se lleva una selección previa, o sea, una buena selección. Entonces, se tienden a escoger estudios muy variables, que van enlazados a la heterogeneidad, como les decía. Y prácticamente la revisión sistemática, pues actualmente como hay muchísima información, nos permite ser selectivos en la información que nos aporte que sean más confiables, que tengan mayor validez, y pues el metaanálisis, como para concluir, que si bien se lo pone, no sé, a veces por las limitaciones, algunos lo cuestionan por la heterogeneidad, pues es en sí ha tomado gran valor para realizar estudios de investigación en el área de la salud, porque también da un análisis objetivo, ser más objetivos en cuanto a la revisión sistemática, porque eso es lo que hace la parte de análisis estadístico. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muy bien. Como han visto, bueno, esto es un tema de medicina basada en evidencia, pero que les va a servir a ustedes en la búsqueda de su literatura. Entonces, por favor, cuando ustedes busquen respecto a sus temas, aparte de que busquen publicaciones específicas o quizá nacionales para ver la situación como está en el país, no dejen de buscar revisiones sistemáticas y metaanálisis de su tema. Eso es importante porque, como dice la compañera, pues va a dar una amplitud más de criterio, y por la cantidad de publicaciones que están inmersas tanto en la revisión como en el metaanálisis, hace que los resultados de las conclusiones de estos metaanálisis pues realmente pues sean bastante rigurosas, objetivas, y hacen que estén como en la cúspide de la medicina basada en evidencia. Muy bien, entonces hemos terminado por hoy. Les emplazo pues al día martes, que vamos a tener esta presentación de estudios de caso y control y de cohorte, y posteriormente vamos a tener, esa primera parte será máximo 40 minutos, tenemos que ponernos a trabajar temprano, para después tener un poco más de una hora para ir viendo. Ahí sí sería bueno que, por favor, la representante haga como una lista de las personas que van a ir, o sea, hacer una agenda, agendar las personas que van a ir primero, y así pues cada 10 minutos más o menos, pues yo voy atendiendo a cada uno de ustedes. Entonces ahí sí, ya una vez que se vea la presentación de los compañeros, ustedes pueden salir, y ya con esa agenda pues van entrando las parejas a presentarme los temas que han elegido. Por favor, lo que sí les sugiero es que escriban esos temas en Word o en Excel, y lo compartan en la pantalla para ir mirando el tema y si hay que modificarlo de alguna manera. Y siempre tengan más de un tema, tengan por lo menos 3 si no lo tienen tan claro, para poder hacer la elección. Muy bien, entonces nos veríamos el próximo martes. Muchísimas gracias, y revisen por favor los documentos que yo les he ido mandando, porque este es el examen. Los conceptos fundamentales de lo que hemos visto es el examen del primer parcial. No sé si hay alguna pregunta. También les recuerdo, por favor, todos
ingresen los informes y los PowerPoint pasado todo a PDF al aula virtual, o si hacen un solo documento, o si tienen 2 documentos, uno al aula virtual y otro a mi correo institucional. ¿De acuerdo? Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Se podría usar las diapositivas y el informe en un solo documento para subirlo al Claro, aula? eso les digo, si quieren hacer un solo documento no habría problema y lo suben al aula virtual. ¿También se reenviaría su correo? No, no es necesario. En Ya, correo es que si hay 2 documentos. Recuerden siempre que en el aula soporta solo 8 megas. Entonces, miren, por eso yo les digo que lo conviertan en PDF y ahí pesa bastante menos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta, pues hasta el próximo día. Gracias, doctora. Doctora, una preguntita. Dígame. En el caso de nuestro grupo, como no expuso el otro compañero, ¿los dejamos o le sacamos el nombre? ¿O le va a dar como otro quiera, tema? yo ya he tomado nota que él no está, lo mismo que he tomado nota que Alcibar no está. Ellos se tienen que contactar inmediatamente con el representante o conmigo para ver cómo a través de una tutoría, cómo se puede solucionar esa nota que no tienen. Eso tiene que ser inmediatamente en los primeros días después de la tarea, porque si pasa más tiempo, esa nota ya es irrecuperable. Entonces, eso les indico a todos, porque así vamos a ir haciendo. O sea, si alguien tiene alguna dificultad, los primeros días, pues ustedes contactan conmigo a través del representante, y ahí pues buscamos solución a través de una tutoría. Claro que si no es una justificación certificada, pues obviamente pues irá por menos nota, pero de todas maneras pueden recuperar la nota. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos.